Hechos capítulo 2. Gloria a Dios en esta hora. Imagínese usted, hermanos, que un domingo en la mañana se está tomando una tacita de café, ¿no? Ya está todo listo en la mañana, un dominguito en la mañana. Bien bonito, el solecito salió. Ya sabemos nosotros que aquí sufrimos mucho por esa cuestión del sol, ¿verdad? Siempre está un poquito nublado, si no está nublado está lloviendo, pero hay un día bien bonito, el café ya está listo. Para los que tienen niños pequeños en la mañana, ya los niños se están bañando, se están peinando, se están cepillando, ya todo está listo para que nos vengamos a la iglesia y de repente se nos viene una pregunta a la mente y nosotros comenzamos a decir, pero ¿valdrá la pena ir a la iglesia hoy? Si el día está bien bonito, un día bien precioso para que echemos una vuelta por ahí, para que vayamos a dar una vuelta por el parque, para que salgamos con las amistades, con la familia, ¿valdrá la pena hoy ir al culto? Y sobre todo, es el hermano Kevin que va a predicar hoy, no va a predicar el hermano Rafael, no va a predicar el hermano Vicente, no va a predicar el hermano Nelson, es el pastor, el hermano Kevin es el que va a predicar. Y cuando nos acordamos que tenemos la tecnología a la mano y decimos, de todos modos podemos poner en el YouTube una buena prédica hoy que estamos aquí en casa, cómodos, el día está bien bonito, el cafecito todo está listo, ya estamos bien a gustos y podemos poner un buen mensaje, ¿no? Ahí en la televisión, podemos poner un buen mensaje en la radio. En la radio hoy los domingos hay prédicas por todos lados, hermano. Ustedes se meten en las redes sociales y hay mensajes desde allá, desde el cono sur hasta el cono norte, ¿verdad? En español, para que el pueblo del Señor se pueda gozar. Entonces la pregunta es, ¿valdrá la pena venir a la iglesia si hay palabra por todos lados? ¿Valdrá la pena venir a la iglesia? ¿Será tan relevante ir a algo local? Estar reunidos aquí todos, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay hoy en día tantos podcasts, ¿verdad? Personas que tienen una capacidad increíble, hermanos, para comunicar, para aconsejar, para poder hacer reflexiones tan bonitas, ¿verdad? Encontramos sermones en el YouTube, ¿sabían ustedes que hasta en TikTok hay devocionales, hermanos? Hay devocionales, no solamente esa gente que sale ahí bailando, que salen haciendo piruetas, que salen haciendo algunas, ¿cómo le llaman? Algunas ideas para poder innovar en casa. No, hay devocionales en TikTok también, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene ir a la iglesia? No será solamente esto alguna tradición del pasado. Yo no sé si ustedes se habían dado cuenta, pero hace algunos meses atrás, yo miré en un canal de un noticiero cristiano, que ahorita, hermano, yo no sé si ustedes han visto los niños, ¿verdad? Que juegan en internet y ellos tienen comunicación con personas de otros lados y están jugando en línea. Pues hay una iglesia virtual también. Usted puede comprar una membresía, ¿verdad? Usted tiene una aplicación donde usted tiene la posibilidad de crear un personaje. Usted no necesita ir a la iglesia, sino que se conecta desde su computadora y la iglesia es virtual. ¿Y saben qué? Están conectados de todas partes del mundo, hermano. Hay predicaciones, hay testimonios, hay especiales, así que no necesita usted salir de casa, sino que usted se conecta en su celular, se conecta en su computadora, hermana Lupita, y desde ahí usted ve todo. Hay una congregación grandísima, son miles, hermanos, de hermanos que se conectan en línea para hacer sus reuniones, ¿verdad? Entonces, la pregunta del millón que nosotros hacemos, ¿a dónde vamos a parar? Decía alguien por ahí, ¿verdad? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Entonces, por esa es la razón, ¿verdad? Pues nosotros vemos, hermano, que en el mundo que nosotros vivimos, un mundo que está cambiando rápidamente. Si yo platicara y tuviera la oportunidad de hablar con mi abuelito, yo le comentara todas las cosas que estamos viviendo ahorita en este año 2025, en el siglo XXI, se sorprendería, mi papá se sorprendería de ver las cosas, ¿verdad? Cómo se está viviendo. El otro día estaba escuchando a un hermano, ¿verdad? Que es predicador de muchos años y él se sorprendió que hoy en día usted le puede preguntar a Alexa algo y Alexa le responde, hermano. Estaba sorprendido el hermano. Entonces, en el mundo que nosotros estamos viviendo, en el mundo, un mundo cambiante, y la pregunta es, nosotros como iglesia, hermanos, ¿qué respuesta damos? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a tanta necesidad que hay hoy en día, hermanos, cuando sabemos que los que se conocen hoy como influencers, ustedes han oído de los influencers, son esas personas que abren sus plataformas en internet y alcanzan a millones, alcanzan a millares de personas, hermanos, y saben que muchas veces estas personas, nosotros les damos la autoridad por encima de las autoridades espirituales que Dios ha delegado muchas veces en la iglesia. Entonces se siguen más los consejos de estas personas en las plataformas, en las redes sociales, y muchas veces no obedecemos lo que dice la palabra del Señor, lo que enseña el pastor en la iglesia o lo que enseña el maestro en la escuela dominical, sino que nosotros ponemos como autoridades aquellas personas que en su cuarto abren una cámara y comienzan a hablar lo que se les venga a la cabeza, como decimos nosotros. Pero nosotros estamos aquí hoy. Nosotros estamos aquí hoy y la pregunta es, ¿qué tipo de iglesia quiere Dios en este tiempo? Y sobre todo, hermanos,
en esta ciudad donde el Señor nos ha puesto a nosotros para ser testigos de la luz, de la verdad, del Evangelio? ¿Qué tipo de iglesia? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder hoy. ¿Qué tipo de iglesia quiere el Señor que nosotros seamos en estos días, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de tanta modernidad? ¿Será que el Señor quiere que nosotros seamos una iglesia que esté llena de luces, ¿sí? Que tengamos transmisiones como las que estamos haciendo ahorita, con alguna cámara por allá, otra cámara por allá, otra persona que esté por allá controlando, y de repente hayan cambios de escenario, y de repente pase la cámara para que pueda ver la congregación, todos los hermanos que están ahí detrás de la cámara que tenemos ahorita? ¿Qué tipo de iglesia será la que el Señor quiere? ¿Será que quiere el Señor una iglesia que esté llena de actividades, pero que el propósito por el cual la iglesia, el Señor la tiene en esta tierra, hermanos, no se pueda concretar? No, hermanos, la verdad es que Dios quiere una iglesia, oiga esto, una iglesia que sea viva, amén, una iglesia real, hermanos, una iglesia apasionada, centrada en Jesús, centrada, hermanos, en el poder del Espíritu Santo. Y como nosotros vamos a darnos cuenta, hermanos, hay una preciosa palabra en Hechos capítulo 2. No es una iglesia perfecta la que vamos a ver, hermanos, pero es una iglesia, hermanos, que nos va a impactar con su manera de vida, con la manera en que ellos, hermanos, se comportaban, con la manera en que ellos vivían, hermanos. Oiga esto, no habían templos en esa época. No había un lugar específico donde ellos se reunieran, sino que se reunían ahí en alguna célula, se reunían en alguna casa, se reunían, hermanos, de una manera muy, digamos, muy parca, muy sencilla. Ellos no tenían tanto en la liturgia. Yo no sé si ellos tenían especiales, ellos tenían cantos de adoración. Eso no nos dice la Biblia. Lo que nosotros registramos, hermanos, desde el principio, es de que habían dos cosas especiales que nunca faltaban, hermanos, en el servicio de la iglesia primitiva, que era el culto de la palabra, hermanos, que era la predicación, el sermón, la reflexión de los testimonios de los apóstoles, ¿verdad? Y otra cosa que nunca faltaba, hermanos, era la comunión del partimiento del pan y del vino. Eso era algo que en toda reunión no podía, hermanos, faltar. Cualquier cosa podía faltar, menos el partimiento del pan y la reflexión, el estudio o la predicación, la exposición de las escrituras. Amén. Así que voy a invitarles, hermanos, que vayamos a nuestras Biblias, al libro de Hechos capítulo 2, versículo 42 al versículo 47. Mientras ustedes lo buscan, hermanos, vamos a invocar el nombre del Señor para dar gracias. Señor, en esta tarde, Señor, te damos infinitamente gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, porque tú eres bueno y compasivo con cada uno de nosotros y nos has traído hasta este lugar para adorarte y para bendecirte, Señor. Estamos aquí reunidos, Señor, y queremos escuchar tu voz, Señor. Pongo mi vida en tus manos, como la vida de los hermanos que están escuchándonos, Señor, en esta hora, Señor. Los que están presencialmente y los que a través de las plataformas de internet, Señor, también nos están escuchando, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Y mi vida, Señor, en esta hora solo sea un instrumento en las manos de Dios. Gloria a Dios, hermano. Vamos a dar lectura, hermanos, a esta porción de la Escritura. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 43. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor sobre toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice la palabra del Señor. Ahí nosotros nos vamos a dar cuenta que en el contexto, ya sabemos nosotros que es el cumplimiento de aquella promesa, ¿verdad? Que el Señor les había dado a sus discípulos allá antes de que Él ascendiera a los cielos. Permanezcan en Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. ¿Se acuerdan ustedes? Y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, le dijo el Señor. Ellos se quedaron ahí, eran como 120 en números en el aposento alto. La palabra nos enseña que María, la mamá de Jesús, estaba con estas personas reunidas. Estaban juntos, unánimes, estaban clamando al Señor
cuando de repente dice la palabra que vinieron como desde el cielo, ¿verdad? El Espíritu Santo bajó como lenguas de fuego y se posó sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otros idiomas, de tal manera que aquellas personas que estaban a su alrededor, que habían venido del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Bitinia, de todos los lugares, hermanos, del mundo conocido, los oían hablar las maravillas de Dios en su propia lengua, dice la Escritura. Ellos se quedaron sorprendidos y dijeron, pero ¿qué es lo que pasa? Son apenas las 9 de la mañana, esta gente está borracha, están llenos de mosto, dice que se decían ellos. Y el apóstol Pedro se levantó y le dijo, no, no ha pasado eso, sino que lo que ha pasado hoy es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel allá en el Antiguo Testamento, que en los postreros días, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, ¿se acuerdan ustedes? Y es ahí, hermanos, cuando el apóstol Pedro comienza a predicar un mensaje tan precioso. Y en el versículo 38, hermanos, nos dice que, en el versículo 37, al final de toda la exposición del apóstol Pedro, dice que al oírlo, hermanos, dice que se compungieron de corazón. Dice esa tristeza que produce arrepentimiento. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y luego que ellos, hermanos, han recibido esa palabra y han creído, la palabra del Señor dice, hermanos, que se añadieron como 3,000 en aquel momento, ¿verdad? Y ellos, dice, hermanos, que en ese momento, dice que perseveraban, dice, hermanos, en la doctrina de los apóstoles, dice ahí. Algo muy interesante. Hoy, hermanos, nos vemos marcados por un siglo que está sumamente acelerado. Introducía yo el sermón diciéndole de los avances tecnológicos, de las ideologías, las formas de vivir, las formas de comunicarse. Pero, hermanos, hay algo que no cambia a pesar de que el mundo está cambiando a nuestro alrededor. La misión de la iglesia no cambia. La misión de la iglesia sigue siendo la misma, de tal manera, hermanos, que aunque haya todos estos cambios, en el libro de los Hechos, hermanos, no solo vamos a ver una historia antigua, sino que vamos a ver un modelo de vida en el cual la iglesia del Señor en todo tiempo y en todo lugar debe, hermanos, vivir. El propósito de nosotros, hermanos, como iglesia, de acuerdo a la Escritura, no es emular ninguna otra congregación de las que esté a nuestro alrededor aquí. Ninguna otra mega iglesia, digamos así. El modelo y la manera, hermanos, en que nosotros queremos replicar la vida de la iglesia es conforme a lo muestran las Sagradas Escrituras, que es conforme a la vida de los primeros cristianos, hermanos. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, cómo Dios llama a la iglesia a vivir en medio de los tiempos cambiantes. De tal manera, hermanos, que vamos a hacer una pregunta muy puntual. ¿Cómo puede la iglesia de Lacey hoy, en este 2025, ser relevante, poderosa y fiel, hermanos, a Dios en, digamos, en el contexto en el que nosotros estamos viviendo? ¿Cómo, hermanos? Y la respuesta está, hermanos, en el modelo que nos dejó la iglesia primitiva, ¿sí? Vamos a ver el primer punto, hermanos. El primer punto dice, hermanos, que la iglesia, que todos aquellos que habían creído, dice, hermanos, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hermanos. Entonces, si hay un aspecto muy fundamental, hermanos, en el cual nosotros debemos de estar cimentados, hermanos, es en la enseñanza de los apóstoles. De tal manera que yo puedo abrir un pequeño paréntesis y decirle, hermano, la iglesia del siglo I era una iglesia que aprendía. Amén. Era una iglesia que aprendía, que escuchaba los sermones, los estudios de los apóstoles, y ellos, hermanos, estaban centralizados su vida únicamente en la vida de Jesucristo. Ellos en todo momento estaban hablando, estaban reflexionando y estaban diciendo, hermanos, sobre la divinidad de nuestro Señor, sobre su muerte, sobre su resurrección, sobre la salvación de la gracia por medio de la fe, sobre la autoridad de las Escrituras, hermanos, y sobre la esperanza del regreso de Cristo. Entonces, vamos a hacernos unas preguntas, hermanos, muy puntuales sobre los problemas actuales que hay en la sociedad en la que nosotros vivimos. Primeramente, hermanos, ya sabemos que hay un relativismo moral. Lo que para mí es verdad, lo que para usted es verdad, usted quiere comunicárselo a otra persona que está lejos del camino del Señor, se va a sentir ofendido. De tal manera que el relativismo enseña, hermano, que tu verdad y la verdad de aquella otra persona debe ser tolerada y debe ser respetada. Eso es lo que nosotros estamos viviendo en el día de hoy. Les decía, hermanos, el gran problema de que muchos influencers, hermanos, tienen más autoridad hoy en día que los pastores, de autoridad que nosotros mismos en muchas ocasiones le hemos otorgado a este tipo de personas. Hay otro problema, hermanos. Hay otro problema porque en muchas congregaciones se
suavice el mensaje para no ofender a los hermanos. Se suavice el mensaje, hermanos, para no ofender al mundo y para tratar de agradar al mundo y para tratar de hacer alguna especie de acuerdo con las corrientes de este mundo. Cuando la palabra del Señor nos enseña a nosotros que aquel que se constituye amigo del mundo, evidentemente y como resultado se constituye en enemigo de Dios. No podemos hacer nosotros alianzas, no podemos nosotros hacer acuerdos con el mundo, porque nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor. De tal manera, hermanos, que la vida que el Señor quiere que nosotros vivamos es conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Y todo lo que venga del mundo, hermanos, va a querer contrarrestar lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Entonces, la iglesia de Lacey, ¿qué debe hacer? ¿Qué debemos nosotros hacer, hermanos? Como iglesia de Cristo, una de las cosas más fundamentales que nosotros tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios con fidelidad. Predicar la palabra del Señor en las escuelas bíblicas, predicar la palabra del Señor con fidelidad en los momentos de discipulado, ¿sí? En el momento de la predicación, predicar la palabra del Señor, hermanos, con fidelidad, de manera, hermanos, que con amor nosotros podamos hacer una defensa de la sana doctrina. Nosotros podamos hacer una defensa de lo que es el verdadero evangelio, hermanos, que va a ser, hermanos, muy importante para poner los fundamentos, para poner las bases, para poner aquellas estructuras sólidas que puedan proteger, hermanos, a la iglesia del Señor. Y no solamente eso, hermanos, sino con el objetivo de poder equipar a nuestros hermanos, de poder equipar a cada miembro a que pueda leer su Biblia, a que pueda aplicar la palabra del Señor a su vida. Entonces, hermanos, si hay algo muy importante que nosotros como Iglesia Bautista en Lacey, donde el Señor nos ha puesto, es predicar fielmente la palabra del Señor. Predicar fielmente la palabra del Señor. Entonces, hermanos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la iglesia que se aleja de la palabra es una iglesia que está evidentemente destinada y se acerca a su fracaso. Debemos considerar, hermanos, que si nosotros en el día, fue el lunes o el martes, un día que quizás tuvimos libre del trabajo, hermanos, si nosotros hemos perdido ese día, hermanos, y no hemos podido aprender ni siquiera una sola cosa, hermanos, de la sabiduría de Dios y de su palabra, hermanos, debemos de darnos cuenta, hermanos, que hemos perdido nuestro tiempo. Y debemos de dolernos en nuestro corazón de saber que el día lo desaprovechamos, hermanos, y no pudimos adquirir un conocimiento nuevo de la palabra del Señor para poder conocer su voluntad. Eso, hermanos, para aquel que ama la palabra del Señor debe de ser lamentable, porque cada uno de nosotros lo que queremos es conocer a nuestro Dios, acercarnos a nuestro Dios, profundizar en lo que la palabra del Señor nos quiere decir, hermanos, para poder vivir una vida que agrade al Señor. Otro de los puntos, hermanos, que quiero resaltar es en el versículo 42 siempre, donde dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y algo muy importante dice, hermanos, que perseveraban en la comunión unos con otros, dice, hermano. Hermano, cuando usted tiene un momento muy difícil en su vida, usted tiene la plena confianza de acercarse a algún hermano de la iglesia y derramar sus lágrimas en sus hombros. Usted tiene la plena confianza de poder ir donde nuestro hermano Rafael y poder abrazarlo y decirle cuán difícil ha estado pasando y si es posible llorar con él juntamente, o con hermana Lupita, con nuestro hermano Nelson, con nuestro hermano Noé, con cualquiera de los hermanos que nos encontramos aquí. Hermanos, la comunión de la que nos habla la palabra del Señor, que en el griego dice koinonía, hermanos. La coinonía que tenían los hermanos en la iglesia primitiva era más que darnos un abrazo y un espaldarazo un domingo. Hermanos, tenían todas las cosas en común, dice el capítulo 4. Hermanos, vivir en una comunión entre los hermanos es más que compartir un momento agradable de un servicio donde nosotros compartamos comida, cantemos juntos, hermanos. La comunión tiene que ver el llevar la carga los unos con los otros, hermanos. El darnos cuenta lo que significa llorar con los que lloran y gozarse con los que se gozan, hermano. Cuando la iglesia comprende, hermano, lo que es verdaderamente la comunión entre los hermanos que nos enseñan las Sagradas Escrituras, hermanos, entonces la iglesia, hermanos, tiene un impacto, hermanos, en la vida de las personas que nos visitan, en la vida de las personas, hermanos, que pueden comprender, hermanos, el amor de Dios que hay en nosotros, hermanos.
Pero ¿qué le parece a usted si usted llega de visita a una iglesia, hermano, y solamente le dan el saludo inicial, le dan la bienvenida y después entre la semana, hermano, ni se acuerdan de usted? Ni siquiera la llaman para preguntarle cómo está. Hermano, ¿usted cree que esa iglesia es una iglesia que pueda estar compartiendo, hermanos, esa comunión de los unos con los otros? Si el apóstol Pablo nos enseña a nosotros, hermanos, que tenemos que llevar las cargas los unos con los otros, hermanos. Qué terrible, qué tristeza, hermanos, que saber que muchas veces alguien o algún hermano está pasando un dolor tan terrible y ni siquiera tenemos la confianza los unos por los otros para poder llamarnos o comunicarnos la situación tan difícil, para poder hacer una oración tan siquiera, hermanos, por esa situación tan difícil que nosotros estamos pasando, hermanos. Hermanos, la comunión de los unos con otros es más que darnos un abrazo, hermanos. La comunión de los unos con otros, hermanos, es comprender, hermanos, lo que significa la vida en comunidad. Cuando el Señor, hermanos, estableció su iglesia, fundó su iglesia sobre la tierra, hermanos, caminaban todos los hermanos juntos, hermanos, de tal manera que las necesidades que habían, no solamente en la iglesia, sino en la situación, en la población, hermanos, tomaban la consideración de poder, hermanos, llevar las cargas los unos con los otros y solventar, hermanos, las necesidades que hay en nuestra comunidad. Hermanos, la iglesia, hermanos, que no se deja moldear por la palabra del Señor, es una iglesia que está condenada al fracaso. Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, hermanos, y el Señor da la revelación que Dios le dio por medio de su ángel, ¿se acuerda? Al apóstol Juan. Él envía una carta, hermano, y la manda a las 7 iglesias del Asia Menor. Pérgamo, Laodicea, Tiatira, Éfeso, ¿se acuerdan ustedes? Y cada una de esas iglesias, hermanos, Dios tenía un mensaje especial para cada una de esas iglesias. Habían iglesias que habían hecho cosas buenas, que tenían buenas obras, pero como por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de la iglesia de Éfeso. Esa iglesia, hermanos, tenía buena doctrina. Esa iglesia, hermanos, no dejaba entrar a ningún falso profeta y a ningún falso apóstol, ¿se acuerdan ustedes? Pero el Señor dice que tiene algo en contra de esa iglesia. Dice que esa iglesia ha dejado su primer amor, dice, hermano. Ha abandonado su primer amor esa iglesia. Y el Señor le dice que se arrepienta y que vuelva a hacer las primeras obras que había hecho, si no quitaría, ¿qué? Su candelero de su lugar. Una iglesia fundada por el apóstol Pablo en su viaje misionero. ¿Se acuerdan ustedes, hermano? ¿Se acuerdan cómo fue la conversión de la iglesia de Éfeso? La iglesia de Éfeso, hermano, era una iglesia donde estaba plagada de satanismo, estaba plagada, hermano, de hechicería, estaba plagada, hermano, de brujos. Hermanos, habían agoreros por todos lados. Y cuando el apóstol Pablo llegó, el apóstol Pablo no llegó tirando aceite ungido por todos lados para correr los demonios. Lo que el apóstol Pablo llegó fue la predicación del evangelio. Y cuando escucharon la predicación del evangelio, la gente se compungió como esto cuando predicó Pedro y se convirtieron a Jesucristo. El poder del evangelio transformó sus vidas. ¿Y sabe qué dice la escritura? Que reunían los libros, toda la literatura que ellos tenían, hermanos, de toda aquella magia que ellos practicaban, y en la plaza pública la quemaron. Eran, hermanos, más de 50,000, creo que dice la escritura, tal vez me puedan corregir algunos hermanos por ahí, talentos de plata, hermano, que se quemaron de todos los libros que tenían los hechiceros de ese lugar. Y luego vemos nosotros al Señor Jesucristo que a esa misma iglesia a la cual le había llegado el evangelio, le dice que si no se arrepiente, hermano, va a quitar su candelero de su lugar. La misma iglesia, la iglesia en Éfeso, fundada por un apóstol del Señor Jesucristo, el apóstol Pablo. Hermano, pasaron los años y si nosotros seguimos indagando en la historia de Éfeso, nos vamos a dar cuenta, hermano, que lo único que quedó de la iglesia de Éfeso fue, hermanos, una zanja llena, hermanos, de un agua putrefacta. Se perdió la iglesia. No hay iglesia de Éfeso el día de hoy. Investíguelo usted en internet y se va a dar cuenta que esos ejemplos que nosotros tenemos ahí, hermanos, nos dan a entender a nosotros la relevancia y la importancia de obedecer el mandato del Señor, de obedecer a la palabra del Señor. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Entonces, ¿qué es la comunión bíblica, hermanos? No es solamente saludarse un domingo, es una vida compartida. El tener en común todas las cosas los unos con los otros. Y si nosotros no sabemos, hermanos, llevar las cargas los unos por los otros, servir y llorar juntos los unos por los otros, todavía, hermanos, no hemos comprendido lo que significa ser iglesia. Si todavía nosotros no sabemos lo que es eso, hermanos, no sabemos cuál es el propósito de la iglesia, no sabemos cuál es la misión de la iglesia, no sabemos, hermanos, cuáles son los mecanismos que el Señor ha puesto en la iglesia para que nosotros, hermanos, podamos dar testimonio de la gloria del Señor. Así que la iglesia, hermanos, es solo
lo que debe ser cuando en una compañía de hermanos unidos en el amor de nuestro Padre Celestial se hacen todas las cosas en común. Algo muy importante, hermanos. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia de personas amables. Era una iglesia, hermanos, donde, como decía un gran predicador, lo que ayudaría a una iglesia, más que ninguna otra cosa, sería que los cristianos tuvieran de vez en cuando detalles empáticos como en la iglesia primitiva. Sentir la necesidad, sentir el dolor de otras personas que puedan estar sufriendo y pasando situaciones difíciles. Hemos tenido en nuestra iglesia hermanos y hermanas que han estado enfermos en estos días. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado la molestia de preguntarles cómo han pasado, cómo han estado, cómo se han sentido, cómo han amanecido, si necesitan algo, si se han podido levantar? Eso, hermanos, hace vernos a nosotros realmente lo que nosotros estamos predicando, viviendo y enseñando, mis hermanos. Entonces, ¿qué necesita la iglesia, hermanos? Oye, hermanos, qué tristeza, hermanos, donde hay tanta comunicación. En aquellos tiempos, hermanos, no había señales de teléfono, no había internet, no había nada existía, pero tenían todas las cosas en común. Y hoy en día, hermanos, en medio de una conexión digital tan grande, es donde el ser humano se siente tan solo. Es donde el ser humano, hermano, se siente tan alejado, hermano. El no sentir ese amor, esa comunión entre los hermanos, cuando tenemos, hermanos, los mejores medios de comunicación hoy en día. Un mensaje de texto, una llamada telefónica, hermanos, y nos sentimos tan distanciados el uno del otro en muchas ocasiones. Hermanos, no me lo están preguntando, hermanos, pero de los hermanos de la congregación, hermanos, y no es que, ¿verdad? Como decimos nosotros, que esté sacando en cara esto, entre la semana, hermanos, nadie le pregunta al pastor cómo se encuentra ni cómo ha amanecido. Nadie. Pero sabemos que Dios está con nosotros, hermano, ¿verdad? Pero esto, hermano, lo que nos hace ver a nosotros, hermano, es la condición en la que nosotros nos encontramos y cómo el Señor quiere, hermano, que nosotros vivamos de acuerdo a la palabra del Señor. Y esto, hermanos, es un mensaje, ¿verdad? Donde nosotros tenemos que reflexionar y debemos de reflexionar para darnos cuenta, hermanos, hacia dónde queremos llegar realmente. ¿Realmente queremos ser iglesia del Señor? ¿Realmente queremos ser la sal, la luz de la tierra, como nos lo enseñó nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos? No, tenemos, hermanos, que dar testimonio de la verdad, que la palabra puede encarnarse en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros vemos a miembros que asisten, algunos hermanos que visitan, pero no permanecen en la congregación. ¿Por qué será, hermanos? ¿Cuál es el problema? Había un hermano allá, y yo me evalúo, hermanos, y yo siempre trato de preguntarle a los hermanos, a los cuales, hermanos, yo entiendo que están más cerca de mí, y decirles, hermanos, hay una situación que pueda estar pasando en mi vida, dígamelo con sinceridad. A la hermana Lupita, a mi hermano Rafael, a mi hermano Vicente, a mi hermano Nelson, yo siempre les estoy diciendo, hermano, si hay algo, díganmelo. ¿Cómo yo voy a poder saber que no estoy equivocado si no me dicen las cosas? Si no me dicen las cosas, no podré entender yo. Pero, hermanos, lo que sí quiero que nosotros nos demos cuenta, hermanos, es de que en muchas ocasiones, hermano, ¿cuántas visitas hemos tenido nosotros desde que nosotros hemos empezado o desde que yo he estado en el ministerio, aquí en esta congregación, que nos han visitado? Yo los tengo anotados, hermanos. Yo tengo sus números, les envío mensajes de texto y a veces los llaman, a veces los llamo, a veces no los llamo. Perdón, a veces no me contestan cuando los llamo, pero yo estoy tratando de comunicarme con ellos. La pregunta es, hermanos, ¿cuándo nosotros como iglesia nos hemos preocupado por algún hermano que ha venido? Por algún hermano que nosotros hemos visto que ha entrado por la puerta, que lo hemos saludado muy amablemente, hermanos, pero no nos hemos tomado la molestia para ponerle un mensaje de texto, para preguntarle cómo se siente, cómo se encuentra, cómo ha pasado, si estará trabajando, si habrá perdido el trabajo. Hermano, y eso es el amor de Cristo entre nosotros. Eso es, hermano, lo que significa que ellos, hermanos, tenían, hermano, la comunión los unos con los otros, hermanos. Ese es el amor de Cristo, mis hermanos. Ese es el amor de Cristo. Porque como dice nuestro hermano Nelson, es que es fácil hablar del amor, ¿verdad? Es muy fácil, dice el hermano, hablar del amor. Pero la verdad, hermanos, es que, como decía Juan Wesley, el mejor amor, hermanos, es la piedad ilustrada. El hecho de que nuestras manos puedan tocar la necesidad, gloria y honra al nombre del Señor. Entonces, hermanos, si hay algo que nosotros necesitamos, hermanos, son obviamente convivios donde nosotros podamos convivir.
No solamente hablo de comida, sino donde nosotros verdaderamente, hermanos, podamos conocer nuestras necesidades y saber llevar, hermanos, nuestras angustias y nuestros dolores los unos con los otros. Hermano, el Señor ha puesto un pueblo, hermano. La iglesia del Señor es un pueblo espiritual, donde nosotros tenemos la oportunidad de orar los unos por los otros. Hermanos, ayudémonos a llevar las cargas los unos por los otros, hermanos. No seamos orgullosos. No seamos, hermanos, altivos, hermanos, de creer que nosotros podemos cargar con todas las cosas. Hermanos, nosotros necesitamos la ayuda de todas las personas. Hay un dicho en mi pueblo que dice que hasta de las piedras nosotros ayudamos. ¿Sí o no, hermano Noé? Se necesita la piedra para la fundición de la casa. Hasta de las piedras nosotros necesitamos, hermanos. Entonces, hermanos, démonos cuenta, hermano, que hay una gran necesidad, que nosotros podemos salir adelante, que nosotros podemos tomarnos de la mano. Hermano, hay sabios consejeros entre nuestros pueblos. En nuestro pueblo hay sabios consejeros. Mi hermana Lupita, mi hermano Rafael, hermanos que pueden darnos un sabio consejo ante una necesidad, ante una situación difícil. No sigamos luchando, no sigamos batallando con problemas en los cuales muchas veces nosotros hemos tenido años de querer salir adelante, hermanos, y siempre seguimos cayendo en lo mismo y siempre seguimos fracasando, hermanos, cuando no tenemos, hermanos, la humildad de poder compartir, hermanos, las necesidades que nosotros tenemos. Y esto, hermano, usted debe hacerlo con sumo cuidado con aquellas personas que tienen una madurez espiritual, mi hermano, con una madurez espiritual. Porque muchas veces cuando no se hace de esa manera, hermano, lo que sucede son problemas, hermano, porque usted puede acercársele a un hermano que no tiene la madurez espiritual para poder aconsejarle y lo que va a hacer, hermano, es una situación muy difícil que en vez de ponerle, ¿verdad? La medicina, la cura, lo que va a hacer es que puede abrir más la herida y eso nosotros tenemos que ser sabios, hermano, para poder saber con quién nosotros vamos a poder compartir esas situaciones difíciles que podamos cada uno de nosotros estar pasando. Entonces vamos a ver siempre en ese versículo 42, hermanos, la palabra del Señor dice que perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión y en el partimiento del pan. Y dice algo muy interesante, hermano. Dice que perseveraban en las oraciones, dice, hermano. Hermano, yo sé que cada uno de nosotros oramos en nuestros hogares. Yo no tengo la menor duda de eso. Yo sé que usted cuando se levanta en la mañana ora y le pone su vida en las manos del Señor, la vida de su familia, las actividades que tiene en su trabajo, usted todo lo pone en las manos del Señor, la de su esposa, la de sus hijos, la de la iglesia. Pero esta congregación, hermano, que nosotros estamos estudiando el libro de los Hechos, ellos se reunían, hermanos, para clamar al Señor. Ustedes se acuerdan en el Antiguo Testamento, hermano, qué es lo que hacían los reyes de Israel cuando había una situación difícil frente a ellos. Ellos convocaban asambleas, ¿se acuerdan ustedes? Convocaban al pueblo, le decían al pueblo que orara, que ayunara, que se vistieran de cilicio, que se humillaran delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para buscar la dirección del Señor, para buscar el rostro del Señor, para buscar una respuesta de parte de Dios. Hermanos, yo sé, hermanos, que hay muchísimas ocupaciones en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, hermanos. Yo sé que hay cansancio cuando trabajamos fuerte, quizás de 6 a 6 de la tarde o incluso muchas horas del día, o quizás tenemos unos horarios que no son muy flexibles, hermano, pero démonos cuenta, hermano, que uno de los propósitos por el cual nosotros estamos aquí es también para clamar los unos por los otros. Hermano, si usted se siente un poco cansado, cuando ha salido de su trabajo, pero el Señor le da la oportunidad, hermano, para venir a clamar juntos aquí en este lugar, por lo menos los días miércoles a las 7 de la noche, hermano. Usted tome en consideración, hermano, que lo que viene a hacer aquí no es a trabajar más, sino a depositar las cargas, hermanos, en la presencia del Señor y a orar por las necesidades que tenemos los unos con los otros y poder buscar la dirección del Señor, mis hermanos. Entonces, esta iglesia, hermanos, es una iglesia que oraba, hermanos. Los primeros cristianos, hermanos, sabían que ellos no podían ni tenían por qué enfrentar su vida, hermanos, dependiendo exclusivamente de sus propias fuerzas. Ellos sabían simplemente, hermanos, que cuando ellos hablaban a Dios, cuando ellos hablaban con Dios, cuando ellos buscaban a Dios, hermanos, ellos tenían el poder, ellos tenían la autoridad, ellos tenían, hermanos, la valentía para poder salir a la calle, para poder salir allá y dar testimonio de la verdad del evangelio, hermanos. A mí me llama muchísimo la atención, hermanos, que en nuestra congregación he escuchado, ¿verdad?, algunos comentarios mientras nosotros estamos estudiando, mientras nosotros estamos reflexionando, y me llama mucho la atención, hermanos, que incluso en el liderazgo de la iglesia se diga que no hay una valentía y hay un temor, hermanos, para compartir la palabra del Señor con otros. Eso a mí me llama muchísimo la atención, hermano. Eso no puede ser.
Nosotros estamos para llevar la palabra del Señor. No necesita ser un gran teólogo para compartir el mensaje del Señor. Ya lo vimos en la mujer samaritana. La mujer samaritana habló con Jesús, se encontró en el pozo. ¿Y qué fue lo que hizo esa mujer, hermano? Solamente compartió lo que el Señor había hecho en su vida. Eso fue todo lo que hizo. Ella compartió lo que el Señor había hecho en su vida. Y la gente, cuando escuchó y les presentó a Cristo, hermano, ya no le decían, ya no creemos solamente por el dicho que tú nos has dicho, sino que ahora nosotros lo hemos oído, nosotros lo conocemos, nosotros lo hemos visto. Eso, hermano, me llama mucho la atención. Es, hermanos, realmente triste, hermanos, si esa condición, hermanos, es en la que nosotros vivimos como iglesia, hermanos. Entonces, hermanos, ellos siempre estaban buscando a Dios. Ellos podían enfrentarse a los problemas de la vida. Ellos podían enfrentarse a las situaciones difíciles que se le venían. ¿Por qué? Porque antes de dar un paso, hermano, para salir de sus casas, ellos habían puesto su vida como iglesia en las manos de Dios. Ellos habían puesto su vida en las manos de Dios. ¿Y cuál es el problema que muchas veces pasa, hermanos, en las congregaciones? Que muchas veces lo que hay es una adoración superficial, donde únicamente lo que se exponen son las emociones, rutinas vacías, reuniones sin la presencia del Señor. Y nosotros como iglesia, ¿qué es lo que estamos llamados a hacer, hermanos? A restaurar la oración congregacional, hermanos. La casa del Señor sería llamada casa de oración a todas las naciones, hermanos. La casa del Señor ha de ser conocida como casa de oración para todas las naciones, una oración congregacional, no solo personal, congregacional. Aumentar, hermanos, nuestra pasión por la verdadera adoración a nuestro Dios, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y esto no se hace, hermanos, si primeramente no buscamos el reino de Dios. La iglesia que ora, hermanos, prevalece. La iglesia que ora, hermanos, continúa, se fortalece, tiene el poder del Espíritu, hermanos. Pero la iglesia que no ora, hermanos, desaparece. Y este es un trabajo de todos nosotros, hermanos. Es un trabajo de toda la comunidad. Los apóstoles oraban, hermanos, pero también oraban los hermanos que recibían la palabra de los apóstoles. Entonces, hermanos, debemos de darnos cuenta, hermanos, que cuando nosotros tenemos en consideración lo que dice la palabra, hermanos, es hasta en ese momento cuando nosotros vamos a poder tener un impacto significativo en nuestra comunidad. Mientras nosotros no seamos moldeados ni transformados por el poder del Espíritu Santo, seguiremos encerrados en estas cuatro paredes y no habrá valor, no habrá poder, no habrá, hermanos, ninguna clase de valentía para poder salir allá a la calle y dar nuestra cara y predicar el Evangelio de Jesucristo, aunque nos digan lo que digan y nos tilden de lo que nos tilden. Pero si nosotros buscamos la palabra del Señor, si nosotros buscamos el rostro del Señor, hermanos, ahí nos pararemos, ahí, hermanos, testificaremos de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, mis amados hermanos. ¿Amén o no amén? Ahí, hermanos, nosotros tendremos la valentía, el poder del Espíritu para poder, hermanos, impactar nuestro entorno. Mire lo que dice el versículo 47. Vamos a retroceder después, pero vamos a ver ahorita el versículo 47, lo que nos dice. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, dice, hermanos. En el trabajo donde ustedes se encuentran, hermanos, ¿cuántos de sus compañeros saben que son cristianos? ¿Cuántos saben que sirven al Señor? ¿Cuántos saben que sirven a Cristo? ¿Cuántos saben, hermanos, que son hijos de un rey que vive y permanece para siempre? Que ustedes, hermanos, y nosotros tenemos la confianza en la resurrección de Cristo. ¿Cuántos en su trabajo conocen, hermanos, que ustedes son cristianos, que somos cristianos, que servimos a Dios? Hermanos, el resultado de una iglesia sana, hermanos, es que tiene un temor reverente. Mire lo que dice el versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hermanos, cuando se habla de temor, hermanos, se habla de una iglesia que era reverente. Eso es lo que quiere decir el texto griego en el original. Era una iglesia que tenía reverencia. No solamente cuando estaba la liturgia, cuando se canta, cuando se adora, el guardar silencio, cuando alguien está hablando, el hacer todas las cosas en orden. No, hermanos,
Ellos tenían reverencia porque sabían, hermanos, que Dios no solamente estaba en el lugar donde ellos se reunían, sino que Dios también estaba en su trabajo, Dios también estaba en sus hogares, Dios también estaba, hermanos, en todo el entorno donde ellos vivían, hermanos. Esa era la reverencia a la que apuntaba. Por eso, en la Reina Valera, hermanos, cuando nosotros vemos que dice que tenían temor, correctamente, hermanos, lo que encierra es la idea de respeto y la idea de reverencia a Dios, hermanos. El cristiano vive, hermanos, reverentemente porque sabe que la presencia de Dios, hermanos, está en cualquier lugar. De tal manera que nosotros podemos afirmar, como dice Génesis 28, que en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos es casa de Dios y puerta del cielo. Donde nosotros nos paremos, hermanos, donde nosotros nos encontremos, ahí está el Señor Jesucristo. Ahí está la presencia de su Espíritu Santo con nosotros, hermanos. Era una iglesia, hermanos, en la que sucedían cosas, hermanos. Eso es algo que a mí me llama mucho la atención. Una iglesia que es viva es una iglesia donde suceden cosas. Una iglesia que tiene vida espiritual es una iglesia donde el Señor se manifiesta de manera poderosa, hermanos. Una iglesia que tiene vida espiritual, hermanos, es una iglesia donde nosotros nos damos cuenta, hermanos, que suceden cosas. ¿Por qué suceden cosas, hermanos? Porque hay confianza y porque hay fe en el Señor, que el Señor puede hacer algo en la necesidad que nosotros podamos estar pasando. Si no pasa nada, eso implica, hermanos, que no hay confianza y no hay fe. Eso implica, hermanos, que nuestra confianza en el Señor, hermanos, se está agotando. Por eso hay un llamado de parte del Señor en este día a nosotros, hermanos, a que volvamos a las sendas antiguas. A que nos paremos y miremos por los caminos donde nosotros hemos tirado nuestra... ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando Eliseo estaba con aquella escuela de profetas y había un muchacho que estaba talando un árbol y se cayó el hacha en el agua? ¿Se acuerdan ustedes, hermanos? Un objeto metálico que se sumergió en el agua. Y el profeta hizo, hermanos, que ese objeto metálico, como decimos nosotros, se suliviara sobre el agua. ¿Dónde hemos tirado el hacha nosotros, hermanos? ¿Dónde fue la última vez que ocupamos ese instrumento que el Señor nos dio para poder ser efectivos en el reino de los cielos, hermanos? Hoy en día, hermanos, donde más se necesitan líderes en las congregaciones para poder guiar a nuestros jóvenes, para poder guiar a nuestros niños, para poder guiar a los nuevos creyentes, para poder guiar a los nuevos cristianos, hermanos, el resultado que nosotros vemos es la apatía, muchas veces en la congregación. Hermanos, la iglesia, hermanos, debe darse cuenta que debemos buscar el rostro del Señor. Otra de las cosas, hermanos, versículos 44 y 45, todos los que habían creído estaban juntos, dice, hermano. Tenían en común todas las cosas. Esa es la iglesia del Señor. Tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, ellos no vendían las cosas para entregárselas al pastor. Quien haga eso le está robando su dinero. Ellos repartían las posesiones que tenían para aquellos que tenían necesidad en medio de su comunidad. Tenían todas las cosas en común. Era una iglesia solidaria, hermanos. Aquellos primeros cristianos, aquellos primeros hermanos tenían un fuerte sentido, hermano, de lo que era la responsabilidad mutua, hermanos. El cristiano que de veras no puede soportar tener demasiado, hermano, cuando otros pasan necesidad. Un verdadero cristiano no puede, hermano, soportar eso. Cuando hay una necesidad, cuando nosotros vemos una necesidad y nosotros sabemos que el Señor nos ha dado más, hermano, de lo que merecemos, de lo que necesitamos, hermano. El Señor nos ha dado más, hermano. El verdadero creyente, hermano, no se siente cómodo cuando ve la necesidad y sabe que tiene la posibilidad para poder ayudar a otro. Un verdadero cristiano no hace eso. Un verdadero cristiano va. Incluso, hermano, hay una tradición antigua del apóstol Juan. Ustedes saben que el apóstol Juan fue uno de los últimos discípulos que murió y murió ya en su vejez. El apóstol Juan, hermanos, dice que uno de sus miembros se le había descarriado, se había apartado. Dicen que estaba, hermanos, metido en los lugares donde había el vicio, donde se vendía el licor. Es una tradición antigua, ¿verdad? No está en la escritura, pero lo que nos llama la atención, o lo que me llama la atención a mí, hermanos, es que dice que el apóstol Juan fue donde estaba ese hombre y llegó a arrodillársele y a llorarle, a decirle que se reconciliara con el Señor y que volviera a la iglesia nuevamente. Porque por la vida de ese hombre que se había perdido, él tenía que entregarle cuentas a Dios. Hermanos, ahí nosotros vemos, hermanos, la responsabilidad
que nosotros como cristianos debemos de darnos cuenta que necesitamos tener, hermanos. Esta iglesia, hermanos, era una iglesia que le daba culto a Dios. Esto es algo muy importante. Le daba culto a Dios. Ustedes se acuerdan, hermanos, cuando el Señor Jesucristo estaba dando aquella enseñanza tan maravillosa del fariseo y el publicano. ¿Se acuerdan ustedes? Los dos llegaron, los dos entraron en el templo, los dos estaban clamando al mismo Dios, pero había algo muy interesante. Dice que había uno, hermano, que oraba para sí mismo, dice. Oraba para él, para que la gente lo escuchara. Oraba, hermano, solamente para que la gente lo viera, que era un hombre que tenía una vida piadosa. Y dice que cuando él oraba, dice que daba gracias, hermanos, porque no era como aquel otro, dice. Él daba sus diezmos, él daba sus ofrendas, él daba sus limosnas. Él, hermano, hacía 2 veces ayuno en la semana, dice, hermano. Él hacía más de lo que se le pedía, de acuerdo a la ley de Moisés. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que él se fue justificado, pero con él mismo, dice. Pero no se fue justificado para con Dios. Pero había otro que estaba por allá, que ni siquiera tenía, hermanos, el valor de alzar sus ojos al cielo, sino que solamente se golpeaba su pecho y decía, Señor, sé propicio a mí porque soy un pecador, le decía. Dice que cuando aquel regresó a su casa, hermano, regresó justificado, dice, hermano. Hermanos, preocupémonos porque seamos hallados dignos delante de Dios y no delante de los hombres. Preocupémonos, hermanos, que sea Dios quien dé testimonio de nosotros. Si usted hace algo, hermano, por la vida de un hermano, ¿qué dice el Señor? Que lo que hizo tu mano derecha, que no lo sepa tu izquierda, dice, hermano. Eso es lo que dice el Señor. Dice, hermano, que si hay una necesidad entre nosotros, que oremos, que cerremos la puerta y que oremos en los secretos, y nosotros que oramos a nuestro Padre en los secretos, el Padre Celestial nos recompensará en público, dice la palabra del Señor. Hermanos, la iglesia primitiva era una iglesia feliz. ¿Sabes de eso? Y estaban recibiendo persecución. Miren lo que dice el versículo 46, hermano. Dice que perseveraban unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría, dice, y con sencillez de corazón, dice, hermano. Era una iglesia feliz, porque lo tenían todo, hermano. Tenían a Cristo y el poder del Espíritu Santo. Tenían a Cristo y el poder del Espíritu Santo. Es que nosotros sabemos, hermano, que el gozo del cristiano no necesariamente tiene que ser ruidoso, escandaloso, desordenado, que nos vean exteriormente, que nosotros tenemos alegría y tenemos gozo, si muchas veces estamos llorando por dentro. No, hermanos, el gozo del creyente está en el interior, en el corazón. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, hermanos. En lo íntimo del corazón, hermanos, es donde el cristiano tiene el gozo. Y ese gozo, hermanos, que está en el corazón del cristiano, nadie se lo puede quitar. El gozo del creyente, hermano, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Usted, hermanos, posiblemente no tenga quizás, ¿verdad?, tanta fortaleza para levantar sus manos, para adorar quizás con tantas palabras elocuentes, hermanos, pero usted tiene alegría en su corazón. Y el hecho de que usted esté ahí sencillamente sin moverse en su lugar, aunque no se pueda mover, pero usted tiene el gozo del Señor y la presencia del Señor. Eso vale más, hermanos, que aunque nosotros levantemos nuestras manos y brinquemos y corramos y nos caigamos y nos tiramos, si realmente hay dolor y tristeza en nuestros corazones. Porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y el corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará jamás. Pero si usted, hermanos, quiere con toda la expresión, con todas sus emociones, hermanos, servir al Señor y adorarlo, hágalo. Aquí nosotros no lo vamos a amarrar. Yo no lo voy a amarrar. Si usted quiere levantar sus manos y adorar al Señor mientras está la alabanza, hágalo con libertad. Si usted quiere decir un gloria a Dios mientras está la predicación, mientras está la alabanza, mientras están los testimonios, hágalo, que nadie le va a cerrar su boca, mis hermanos. Todo es para la gloria del Señor. Los frutos y los sacrificios que nosotros debemos hacer hoy, dice el libro de Hebreos, que son frutos de alabanza que confiesen su nombre, dice la palabra.
frutos de alabanza que glorifiquen su santo y bendito nombre. Entonces, para concluir, hermanos, para concluir, hoy más que nunca, hermanos, Dios está buscando una iglesia que sea bíblica, que sea apasionada, una iglesia que sea comunitaria y una iglesia que sea misional. Una iglesia bíblica, una iglesia apasionada, una iglesia comunitaria y una iglesia misionera. Amén. Eso es lo que Dios está buscando, hermanos. Eso es lo que Dios está buscando y es lo que yo puedo ver en las Sagradas Escrituras. No necesitamos ser una iglesia moderna, sin sustancia, hermanos. O una iglesia tradicional sin vida tampoco. No, necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo, enraizada y cimentada en la palabra del Señor en medio de este mundo, hermanos, que se está moviendo a cada rato y que está cambiando constantemente. Nosotros debemos de ser firmes, hermanos, en lo que el Señor nos ha enseñado en la palabra. ¿Y tú? ¿Serás una iglesia activa en medio de estos tiempos cambiantes? ¿O estamos bien como estamos? Esa es una pregunta retórica que podemos respondernos cada uno de nosotros de manera personal. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, por tu amor y tu misericordia, Señor, derramada sobre nosotros, por tu palabra, Señor, que vive y permanece para siempre, Señor. Que no nos olvidemos, Señor, de cuál es el propósito y la misión por la cual tú nos has redimido con tu sangre, por la cual tú nos has comprado bajo ese precio precioso de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si hemos estado viviendo una vida asistente pero pasiva, Señor, que nos demos cuenta, Señor, que hoy tú nos estás llamando a ser miembros activos, Señor, en medio de la comunidad donde tú nos has llamado a servir, Señor. Que nos demos cuenta que cada uno de nosotros somos un instrumento en las manos del Señor. Y si hemos estado desanimados, si nos hemos sentido fríos espiritualmente, que nos demos cuenta que hoy podemos renovar nuestros votos con el Señor. Que nos demos cuenta que hoy Dios quiere renovarnos a cada uno de nosotros. Incluso si no hemos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hoy es el día en el cual el Señor nos da la oportunidad para que podamos recibirle en nuestros corazones como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas y pedirle perdón por nuestros pecados y pedirle perdón por la vida negligente que hemos tenido delante de sus ojos y delante de su presencia. Y yo creo que hoy es un momento muy especial, iglesia amada del Señor, para poder renovar nuestra comunión y nuestros votos con nuestro Señor Jesucristo. Aquel que dio su vida por nosotros. No tenga temor de servirle al Señor. No tenga temor de decirle sí al llamado de su Dios. No tenga temor de decirle, sí, Señor, yo quizás no tengo la experiencia, no tengo quizás todo el conocimiento para poder hacerlo, Señor, pero aquí estoy, Señor, como la mujer samaritana, aquí estoy, Señor, yo quiero que tú me utilices como un instrumento en tus manos. Yo quiero poner mi vida a tu servicio, Señor. Límpiame, santifícame, purifícame, Señor, para que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos, Señor. Yo quiero ser un vaso de honra, digámosle, hermanos. Yo quiero ser un vaso de honra en tus manos, Señor. Yo quiero ser un vaso que te glorifique, Señor. Yo quiero ser un vaso lleno de tu Espíritu Santo para poder dar testimonio de la verdad, Señor. Y que la vida de la iglesia en Lacey, Señor, en la iglesia bautista Príncipe de Paz, podamos replicar el verdadero modelo bíblico que nos enseña la palabra del Señor, de tener todas las cosas en común, que seamos una iglesia que se fundamenta sobre los principios bíblicos, que seamos una iglesia, Señor, que se fundamenta sobre la comunión verdadera de los unos con los otros, Señor, que seamos una iglesia, mi Dios amado. Una iglesia que sea apasionada, Señor, por comunicar lo que tú has hecho con nosotros, Señor. Una iglesia que tenga esa determinación misionera en cada uno de nosotros, Señor. Padre, mira por la necesidad, por las enfermedades, por las situaciones difíciles, Señor. Oramos por nuestros hermanos de la iglesia, oh Dios mío, de habla inglés. Oramos por nuestros hermanos de la iglesia Micronesia, Señor. Tú sabes, Señor, que no es fácil, Padre.
oh Dios mío, llevar en hombros, Señor, la obra, Señor, tuya, Padre Celestial. El apóstol Pablo, Señor, sufrió, lo levantaron muerto, Señor, allá allá, Señor, en Antioquía de Pisidia, Señor. Lo levantaron, Señor, como muerto, pensaban que lo habían matado, Señor. Por eso nosotros oramos, Señor, por nuestros hermanos, Señor, por nuestra iglesia, Señor. Te necesitamos, Señor, que esta palabra, Señor, que hemos compartido hoy, sea una palabra, oh Dios mío, de exhortación en amor para cada uno de nosotros. Y que nos demos cuenta, mi Señor, que verdaderamente es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Y los hermanos, Señor, que han estado conectados en esta hora a través de las redes sociales, Señor, si hay alguna situación difícil, alguna enfermedad, oh Dios mío, algún problema, algún dolor, Señor, que tu mano de poder pueda, oh Dios mío, ser realidad, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Padre, en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, queridos hermanos.